Pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda jornada de las 25 años de actividades de cómic en Avilés. Y tenemos con nosotros para empezar a uno de, como sabéis, durante estos años hemos estado procurando hacer reconocimientos, homenajes a la generación probablemente más interesante del cómic español que está con nosotros, que es la generación de los años 70 a principios de los 80. Y en estos 25 años, cuando este año pensamos que íbamos a hacer, y como os decía yo, cambió todo, o sea que lo que teníamos pensado hacer no íbamos a poder hacerlo, pero sí que una cosa que permanecía inalterable en nuestras ideas era que seguiríamos homenajeando, como hemos venido haciendo estos años, recuperando autores de esa generación que por los motivos que fuera estaban como un poco desperdigados, ¿no? O ya no estaban haciendo cómic o lo que fuera. Y alguien a quien hemos intentado traer a las jornadas varias veces y no hemos podido era Adolfo Usero, que es uno de los nombres importantes de la generación de los años 70, de lo que muchos llaman Escuela de Barcelona, que tiene gracia porque no era una escuela ni casi ninguna era de Barcelona, pero bueno, se llama así. Y este año por fin lo hemos conseguido. Entonces, bueno, tenemos con nosotros a Adolfo Usero al final, creo que he dado la dirección que nos dio, ¿vale? Sí. Bien. Y bueno, Adolfo, como es la primera vez que un invitado viene, solemos hacer una especie de biografía, más o menos, pues muy bien, hombre. De ese autor, y cuando viene por otra vez, pues partimos de donde lo dejamos y esto, pero en tu caso vamos a tratar de lo que podamos que nos cuentes cómo empezaste en esto, por qué llegaste a hacer cómic, si de pequeño veías, todas estas cosas, ¿no? Un poco haznos un resumen de cómo llegaste hasta, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando empiezas por el Delta 99, que es el personaje probablemente que conocimos tú y yo en España primero, así como que ya venía tu nombre y otras cosas. Hasta llegar aquí, ¿qué fue? ¿Cómo hizo? Bueno, pues como a casi todos que se han puesto a dibujar, en algún momento te picó el mosquito de la afición y te pones a currar ahí como desesperado. Dices, a lo que sea, voy a dibujar aquí, aunque me cueste 10 duros. Y me puse a dibujar más feliz que la leche. Muy divertido, muy bien, y me emocionó tanto dibujar. Empecé dibujando una mula en un libro en una revista, no, era un libro de sílabas, y venía una mula muy sencilla, y entonces pues me la aprendí porque era muy simple, y luego salí a la calle del colegio y me puse a dibujar una mula. Y me quedó chachi. Le digo, voy a ser dibujante. Y ya está. Y esa decisión la tomé y me escuchó el Pato Donald y ahí fui directo al dibujo. Pero vamos, como Dios. Y me lo pasé muy bien porque me gustó muchísimo dibujar. Dibujaba por la calle cuando ya tenía 12 años o así. Iba haciendo tizas por todos los lados. Pero incluso yo estuve un tiempo trabajando de mecánico con mi hermano, tenía un hermano que tenía 5 años más que yo y era capataz en un taller mecánico de 10 o 15 personas y yo era el hermano del capataz. Y pues me echaba una mano siempre mi hermano, yo qué sé. Y me encontraba muy incómodo porque veía que los empleados miraban a mi hermano un poco con recelo, eso de proteger a su hermano.
Y a mí me gustaba muy poco, además, toda la situación. Y dije a mi hermano, 2 meses después de estar allí, dije, oye, yo me la aspiro, aquí no sigo, yo voy a dibujar como sea. Pero ¿cómo vas a dibujar? ¿Estás gilipollas? Pues sí, estoy gilipollas, ¿qué pasa? Y me rebelé contra mi hermano y me fui por ahí a vivir. Eso después también de una reunión familiar de la familia escasa que tenía yo, pues me fui, decidí ser dibujante por encima de todo. Ya tenía 18 o 19 años. Y bueno, pues fui dibujante en contra de ideas ajenas y me lo pasé pues muy bien. Me encontré con amigos, me encontré con mi amigo Carlos Jiménez, que estaba en un estudio con Esteban Maroto, y bueno, y tuvimos ahí unas jornadas muy divertidas. Hacíamos por las tardes, hacíamos casi siempre un guateque y lo pasábamos fenómeno. Eso nos parecía. Pero estuvimos dibujando bastante tiempo. Y bueno, pues nos creímos que éramos ya, por lo menos, si no éramos Leonardo da Vinci, pues éramos más chinches que Leonardo. En fin. ¿Y qué hacíais en el estudio? ¿Algún trabajo para un editor concreto? ¿Cómo era? Esteban Maroto dibujaba para Valencia, no sé si era la Maga o algo así, hacía un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba. No recuerdo cómo se llamaba, pero era un tío, pues eso, un tío cachas que pega leches y cosas de esas. Ahí me coloqué con ellos y me ofrecieron Tutel me ofreció a través de Manolo Medina, me ofreció una historieta de piratas, que a mí me gustaban mucho los piratas, y bueno, hice una historieta de piratas, pero me tiré, yo qué sé, un mes entero para hacer 4 viñetas o algo así, porque, bueno, me costaba mucho. Pero bueno, eso era el primer trabajo profesional que aceptaba, y pues lo terminé con ayuda de Carlos, por cierto. Me quedaba a trabajar de noche y me tomaba 5 pastillas para no dormir, de esas, ¿cómo se llamaban? Las Centramina. Centramina no, la otra más dura. No, Talidón, no, yo creo que eso no lo habéis conocido vosotros. Bueno, total. Drogas legales. En ese momento sí eran legales, porque se vendían en la farmacia, pero sí que era una droga, porque te dejaba un grogui. Yo me tomaba 2 o 3 pastillas y ya no podía dormir hasta 3 días después. Así que aprovechaba y iba empujando a la historieta e iba terminando. Bueno, fue muy poco tiempo lo de tomar pastillas y eso, pero... ¿Y luego fuisteis a Barcelona o cómo fue? ¿Migrasteis todos? Luego por el estudio que teníamos, bueno, el estudio donde estábamos, para ser más preciso, era la casa de un amigo de Esteban Maroto, que le prestó la casa porque se iba a casar, pero todavía no iba a utilizar la casa, aún no se casaba, y entonces le cedió la casa para que hiciese un estudio a Esteban Maroto. Esteban Maroto recibió a Carlos, le dijo que si quería estar en el estudio con él y tal, y yo me presenté buscando a Carlos y me encontré con la sorpresa de que estaba también Maroto, al que conocía ya de vista por lo menos. Y entonces la verdad es que me parece que me colé, me parecía uno de esos que se meten en los barcos
un polizón o algo así, porque me entré allí y me quedé tranquilamente. Luego no me echaron ni nada, así que me fui colocando y ya está. Y fue muy interesante porque también gracias a eso me hubiera hecho dibujante, como decía Carlos, me hubiera hecho dibujante más tarde, pero hubiera sido dibujante, porque tenía el ánimo lo tenía, estaba escrito que iba a serlo, porque mi interés era definitivo, así que sí que lo fui. No lo pasé muy bien, pero no me di cuenta. No me di cuenta de que estaba haciendo, me estaba costando, pues tenía problemas para sobrevivir en aquella época, pero bueno, yo me lo pasaba fenómeno. Así que me sometía a la situación y acepté lo que me ocurriera porque yo estaba dispuesto a no ser mecánico, como quería mi hermano. Y cuando empecé a trabajar para las selecciones ilustradas, por ejemplo, de este personaje, que es el primero que es reconocible tuyo para nosotros, porque se publica aquí muy rápido, el Delta 99, que empezó dibujando Carlos Jiménez y que luego dibujasteis juntos un par de episodios y que luego te quedaste tú solo. ¿Qué recuerdas de este tipo de trabajo, de este trabajo en concreto? ¿Recuerdas algo de quién eran los guiones? Bueno, los guiones estaban escritos por Víctor Mora. Sí, por Víctor Mora, sí. Estaban hechos por Víctor Mora. Hicimos un último episodio, hice un último episodio con Carlos, que fue el número 10, me parece, de... Sí, Nunca en la niebla, sí. Nunca en la niebla, sí. Y bueno, yo dibujaba con Carlos, casi siempre dibujaba a lápiz y él pasaba tinta y bueno, pues así íbamos tirando. Y yo luego cuando ya me quedé, Carlos renunció a hacerlo porque me empezó a hacer el Dani Futuro, era, ¿no? Empezó a hacer Dani Futuro él y ya no quiso seguir con Delta. Y entonces Tutén me dijo que sí quería hacerlo yo. Dije, pues vale, si ya me lo conocía perfectamente, así que me quedé yo. Y bueno, era un personaje que cambiaba un poco, porque Carlos hacía unas figuras y un personaje muy cuidado y muy limpio. Yo era más grosero dibujando, más usero, dicho, ¿no? Era más grosero dibujando, pero tenía un estilo diferente. Yo creo que era más ágil en el movimiento, pero bueno, yo me sentí muy cómodo dibujando el personaje el Nanifoot, Delta. También le echaba una mano de vez en cuando y muy poco continuado cuando hizo el Dani Futuro también, cuando tenía problemas para dibujar alguna cosa Carlos, que casi nunca los tenía, por supuesto, pero se fiaba más de mí si había un caballo, que no sé si apareció alguna vez un caballo en el Dani Futuro, creo que no. Pero cuando había caballos o lobos o algo así, pues yo siempre me pedía que lo repasara yo, que lo hiciera yo. Porque curiosamente se me daban muy bien los bichos. Por eso le hice caricaturas a Franco. Ay, no, perdón, me he equivocado. Y bueno, pues eso, me gustaba cualquier tipo de cosa. Yo he dibujado, incluso he hecho curiosamente dibujos animados también, pero como no sé hacer animación, pues yo corregía lo que hacían algunos animadores, porque no tenían mucho dibujo y yo tenía un dibujo ligeramente mejor que todos ellos, o que algunos de ellos. Y entonces, pues a lo mejor, si hacíamos una figura, pues le colocaba con más gracia el muñeco, pero yo no sabía animar, ¿no?
pero estuve trabajando mucho tiempo con un tal Ja, no sé si lo conocéis. Y entonces, pues, con Enrique Ventura también, que éramos muy amigos, y estuvimos un tiempo haciendo dibujos animados. A Enrique sí le gustaba mucho el dibujo animado. Y a mí no me gustaba mucho, pero bueno, como había que comer y esas historias tan tristes, pues si comiese piedras me hubiera gustado. Oye, y en ese momento entras a formar parte de un grupo que se ha vuelto mítico y leyenda en el cómic español, que es el grupo de la Floresta. Estáis en Barcelona, en selecciones, y os vais a vivir allí a Premiá. Y A Premiá no, antes. Eso fue... Primero fuimos nos metimos alquilamos un chalet allí y nos metimos Luis García, Carlos Jiménez, un tal Ramón Torrents, Suso Peña, que era un gallego. Murió, sí, el pobre, murió y me dio mucha pena. ¿Y quién más? No sé. Y Esteban Maroto, claro. Y entonces allí éramos muy hábiles para montarnos un trabajo para Alemania que nos ofrecía un tal Ortega, que trabajaba era un ganador, un tío que ganaba mucho dinero explotando a los dibujantes. Era un hombre muy, muy simpático. Y bueno, pues nos dio el trabajo y entre los 6, o no sé si entramos y lo hicimos entre los 6 o entre 5, pero desde luego éramos muchos dibujando un personaje, una historieta con 3 personajes, con 3 niños que vivían en la India o no sé qué, no me acuerdo cómo era aquello. Pero el caso es que hicimos 30 o 40 páginas o 50, no me acuerdo, todos tocando el lápiz por un lado, otro tocando la tinta por otro. Y bueno, yo que sé cómo pudimos entendernos 5 o 6 tíos en esto, ¿no? Me parece, estábamos locos. Luego ahí ya hicimos otros trabajos también. Hicimos lo que luego Maroto se apropió. ¿Cómo se llamaba aquello? 5 por infinito. 5 por infinito. Hicimos el primer episodio de 5 por infinito. Y bueno, parece que tenía buena pinta y tal, pero no, era un poco aburrido, porque no teníamos mucha fe en eso. Así que lo fuimos dejando y Maroto se dedicó a terminarlo. No sé cuántos episodios hubo. Pero hicisteis 5 todos juntos. Hicisteis 5. Los 5 primeros están hechos entre varias gente. Sí, pero no estábamos todos ahí puestos. ¿Y tú qué hacías en concreto dentro de...? Yo dibujaba las cosas más insólitas. Yo, por ejemplo, no dibujaba naves ni nada de eso porque yo manchaba mucho ahí, yo qué sé. Pero yo dibujaba figuras muy bien colocadas, ¿no? Figuras en acción que me quedaban muy bien. Yo, por ejemplo, cabezas así dibujaba más Luis García, como hicimos con la Isla del Tesoro. Que Luis García hacía primeros planos preciosos y yo hacía pues eso, lo mismo, caballos y las figuras, todo lo mismo. Y Carlitos pues hacía los fondos, era un tío muy hábil para solucionar el término de las viñetas. En fin, parece que éramos realmente gente que se apañaba muy bien trabajando en esa situación. Por ejemplo, yo creo que esta, La Cobra de Rajasthan, que se publicó en España, creo que en la revista Trinca, ahora me falla la memoria, pero creo que era en Trinca, ¿la habíais hecho también vosotros, las imágenes que están viendo? Yo no me acuerdo, de esto no me acuerdo de nada. Parece que yo no soy, ¿eh? Os habéis confundido. Eso lo ha hecho el Pato Donald, me parece. Y en esta etapa, que hacéis eso, un montón de... Bueno, aquí ya es trabajo tuyo solo, puede ser de Roldán Sin Miedo o alguno de estos, que no lo sé exactamente.
Ahí no está Roldán, ¿no? No sé. Sí. ¿Qué sigues haciendo? O sea, ¿dividís el grupo este Cuando hacíamos trabajo de grupo, naturalmente, por ejemplo, la Isla del Tesoro la hicimos, Carlos apuntaba la viñeta, bocetaba la viñeta un poco, Luis García se hacía la cabeza, o a lo mejor la dibujaba yo y Luis García la pasaba tinta, y luego las figuras pues eran más mías, ¿no? Y además el tema siempre me gustaba mucho, la cosa de los piratas. Y si hubo caballos o algo así, que me parece que alguna vez sí los hubo, pues yo entraba allí. Luego los barcos y las casas y todo eso, Carlos era el que pasaba por encima, con su habitual habilidad, pues resolvía todo aquello. Luego los estudios de personajes y todo eso, pues también entrábamos todos a trabajar allí, ¿no? Había, por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje malo John Silver, Sí, sí, sí. Sí. Pues entonces a John Silver lo dibujaba yo, lo resolvía muy bien, creo, porque me dejaban hacerlo. Es decir, que entonces yo era el que dominaba el personaje, lo hice un poco gordo, suavemente gordo, ¿no? Pesaba alrededor de 85, 90. Y nada, muy bien. Y luego hicimos más historietas juntos y todo eso, pero vamos, era una solución que nos convencía bastante. A mí me gustó muchísimo cómo quedó la Isla del Tesoro. Y la pena es que no sé dónde están los originales, porque Carlos y Luis se enfadaron y no sé quién de los dos tenía, uno de los dos lo tenía o lo quemaron o no sé qué. El caso es que no se encontraron para discutir y toda la historia y toda la amistad que parecía que tenían, pues se fue a hacer puñetas. Y también se fue a hacer puñetas la historieta. No sé quién la pudo tener o quién la tendrá o si la han vendido. Y luego probablemente lo siguiente o más o menos que vemos tuyo es Roldán sin miedo, ¿no? Que estamos viendo aquí en la página. Es una historia trabaluguera. Sí. ¿Cómo saltas de trabajar en selecciones ilustradas o con agentes como Ortega? Bueno, claro, yo hice alguna cosa con Ortega, que era un tipo que eso era un poco rata, pero bueno, como todos, ¿no? Porque Tutén era también un poco rata. Yo hacía muchas historietas de oeste y cosas así. Hice historieta de guerra también, que se la mandaba a Inglaterra. Pero lo importante era trabajar. Luego la calidad que pudiera darle aquello, pues era interesante. Me hubiera gustado ser un dibujante definitivo, o sea, sabiendo hacer las cosas que tenía que hacer, pero había cosas que no me gustaban mucho y bueno, las pasaba, lo hacía muy deprisa. Este no me gusta. Pero normalmente atendía al trabajo, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era el cuerpo mucho, ¿no? O sea, hacía tíos algunas veces muy forzados, ¿no? Pero me gustaba el movimiento de la figura y las chicas me salían un poco regular, tirando a mal, pero bueno, había que aprender a dibujar de todo. Oye, y estas historias como las de Roldán sin miedo, estas series, ¿conocías al guionista? ¿Lo veías alguna vez? ¿O esto te llegaba y te ponías allí a dibujar? Hice Roldán sin miedo, era con guión de Víctor Mora también. Y entonces... Acércate un poco más a mí. Sí. El Roldán era un personaje de Víctor Mora y me gustó mucho, era muy activo, muy juvenil, mucho de darse galletas y espadas y niñas que pasaban por allí con el personaje. Y bueno, a mí eso me gustaba mucho, me formaba mucho también. Yo necesitaba dibujar mucho para aprender. Y a mí me ha gustado siempre aprender a dibujar, incluso ya de mayor. Siempre he procurado que
que mis figuras tuviesen un peso definido, que estén muy firmes en el suelo, que funcionen muy bien para mi propio goce, ¿no? Yo veo hago una figura que está bien plantada de pie en una situación atractiva. El tío está pues, reposando con seguridad, y eso a mí me hace muy feliz, vamos, como dibujante. Oye, en esta historieta que tenemos aquí en la página, tú trabajaste, ¿no?, en el Tequila Bang. ¿Cómo? Primero, en el Tequila Bang, la página que tenemos aquí, este personaje, que tenía dos historias, hasta donde yo recuerdo, que tú trabajaste en el primer equipo, ¿no? Con Juan, Carlos, Víctor Mora. Ah, sí, bueno, también teníamos también colaboraciones. Aquello era ya, eso era en Premià. En Premià, un pueblecito de Barcelona, muy cerca de Barcelona. Allí vivíamos, se vino a vivir Alfonso Font se vino a vivir allí, y ya éramos 3, luego se vinieron otros 2 chavales, y éramos allí en un pueblo que tenía pues 2 o 3 mil personas viviendo. Pues al final se vinieron un montón, quiero decir, 6 o 7 que habían venido a vivir a Premià porque estábamos nosotros, creo que sí. Y entonces pues teníamos siempre unas reuniones o casualmente nos veíamos, y todo eso pues nos hacía más fuertes, ¿no?, en el sitio. Y luego con Alfonso Font, que estaba haciendo un personaje de qué era, no me acuerdo, yo tengo la memoria hecha un zapato. Yo recuerdo uno que se llamaba Géminis, que era muy al principio de Font. No, eso Luego lo que conocimos fue el Tequila Bang. Eso fue Tequila Bang, me parece que era. Sí, eso fue en Tequila Bang, sí. Y ahí le ayudabais todos un poco. Allí lo hacíamos nosotros ya, o sea, quiero decir, lo hacíamos no ya para ayudarles, sino para trabajar los 3 juntos, ¿no? Y entramos en ese vicioso mundo de lo hacemos entre los 3. Que parece que nos gustaba mucho echar una mano y cobrar, no sé cómo eran las partes del cobro, pero más o menos eran iguales. Y así también trabajamos con él unas pocas veces, 2 o 3 también. Pero vivíamos una situación muy unida, ¿no? Y hacíamos trabajo, pues eso, en cuanto necesitaba uno oye, que tengo que terminar esto y no sé qué, pues entonces sí nos dábamos una ayuda, pero generalmente si era una historieta entera, pues la cobrábamos entre los 3. Porque este es un personaje interesante en tanto en cuanto fue hecho para una revista de política general de información que se llamaba La Calle, y era como un cómic más político, en el sentido de que las aventuras que pasaban tenían un contenido más histórico y social. Yo no me acuerdo de eso. ¿Eso qué es? Y Tequila Bang. Ah, Tequila Bang, sí. Vale, quería que hablabas de otro. Claro, estaba una revista progresista y en el momento... Sí. En los años 78, 70, por ahí. Sí, no sé. No, ya estaba, el 78 estaba yo en... Eso creo que fue después. No estoy seguro. Pero yo en el 78 estaba todavía en el Papus. Bueno, pero yo creo que debe ser en paralelo o algo así. ¿Cómo fue aquello, esa especie de concienciación, o sería el aire de los tiempos? Ah, sí, que hacíamos unos dibujos de algunos políticos o algo así. No sé si los tratábamos de hacer o simplemente lo tratábamos de disfrazar un poco, y no sé, no me acuerdo muy bien de cómo era todo eso. Y luego, a veces empiezas a colaborar en el Papus. ¿Eso fue así? Yo es que no me acuerdo, la verdad. Eso dicen, yo te leía, o sea que tiene que ser porque yo... Bueno, seguro que tú tienes razón.
sea que... Me da igual haber empezado el Papus después o antes. Sí, no tiene mucha importancia. No tiene Yo creo importancia. que Tequila Van y Papus, todo eso, más o menos son de los mismos años. Pero, ¿cómo fue lo del Papus? ¿Cómo un dibujante realista, como eres tú, entra en una revista de humor, ¿no? Una revista de humor que empezó siendo casi como una continuación del Barrabás, que era la revista que había de deporte, que era de lo que se podía hablar en esa época, y donde están prácticamente los mismos que van a estar luego en el Papus, salvo los que entráis, que sois Carlos Jiménez con Iba, tú, y bueno, y alguna gente más que ahora no, pero que los realistas básicamente erais Carlos Jiménez, en lo que realista Sí. era de España en la Gran Sí, pero Carlos... y tú Carlos... haces la serie de Osiers, ¿no? Sí, ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo fui a mí me llamó Jean, que era el director del Papus, y me dijo que sí quería, porque se marchó un dibujante que era muy bueno, que era García... ya no me acuerdo, me cago en la mar. Bueno, era un dibujante de humor muy bueno. Y lo dejó el Papus, no sé por qué razón, y entonces me llamó y me dijo, oye, ¿quieres hacer algo en el Papus o qué? Y dije, pues sí, pues no, pues yo estaba contentísimo. Porque yo hacía además un poco de caricatura, pero no era, en absoluto era gracioso, pero lo que quería era hacerlo bien. Así que me acepté el trabajo, además era muy divertido trabajar allí, pues lo mismo dibujabas que lo mismo pegabas dos patas a un balón. O sea que era una redacción muy loca. Por ejemplo, Iba era una máquina de hacer reír, era muy bruto. Y estaba el Óscar Nebreda también, que era un personaje lleno de humor. Y ahí todo el mundo se reía de sí mismo y del vecino, ¿no? Y entonces era muy divertido, muy divertido. Y luego de paso insultábamos sotoboche al jefe, al director, que era más burro que un arao, pero era el jefe, era el que resolvía, el que nos pagaba, y tratábamos a toda costa de censurarle y reírnos de él, porque más de una vez presumía de ser un experto en vinos y no sé qué, íbamos a comer a lo mejor y se venía él, muy pocas veces lo hizo, pero cuando venía a comer con nosotros, con los trabajadores o los dibujantes, pues se ponía ancho, se engordaba cuando decía una botella de vino, por favor, de tal marca. Era un presumidín ignorante, además, un presumidín ignorante. Y entonces pues, le traían una botella de un vino que costaba 40 euros a lo mejor, y lo servía él, y dijo, wow, muy bueno, muy bueno. En cuanto se distraía, la botella se había vaciado, en cuanto se distraía, Jean se lo llenaba con un vino de 12 pesetas, de 5 pesetas la tonelada, lo ponía en la copa, en la botella, lo ponía por allí y decía, hemos pedido otra botella. Y, muy bien, muy bueno, a ver, qué bueno está, qué bueno. Y se veía media botella él solo, disfrutando del error nada más, ¿no? Y bueno, eso eran putadas que le hacíamos, pero eran muy escasas, la verdad. Pero nos reíamos muchísimo, además nos reíamos delante de él, de, ¡joder, qué bueno está ese vino! En fin, para eso éramos del Papus. Y bueno, y el Papus tenía luego una parte peligrosa que fue cuando nos dio por remedar a los falangistas y no sé qué, ¿no? Hacer números muy peligrosos porque nos amenazaban y nosotros cuando nos amenazaban hacíamos jugadas de ese tipo también, que eran peligrosas, pero que estábamos dispuestos a seguir. Si ellos nos insultaban, nosotros les dibujábamos cojos, mancos, idiotas y cosas así. Y ahí nos llevaron a mí me llevaron a juicio un par de veces, porque tenía una colaboración con Ramoncín durante un tiempo, fueron 5 o 6 meses, que hacía una croniquita
no sé, pues 20 líneas o algo así. Y yo dibujaba, yo hacía la ilustración. El Ramoncín pues atacaba por un lado y no sé qué, bueno, estaba bien lo que escribía. Y en una de esos escritos hablaba de Jesús y de Jesucristo y de los apóstoles y tal. Y entonces la ilustración que hice fue Judas haciendo la butifarra y Jesús cantando el cara al sol o algo así, no sé cómo era. Y eso fue muy duro eso no lo podía permitir el país, ¿no? El país. Me llevaron delante de un un coronel, que era tuerto, era la imagen de Villana Strain. Tenía era clavadita de Villana Strain, pero menos feo. Pero era un tío era chiquitín, pero con una mala leche de esas que si te pilla un huevo, que te lo funde. Pero era un caso, y amenazando además, como lo vais a hacer esto y no sé qué, pues, joder, éramos Aventura y Nieto. También les amenazaron con otra historia de estas. También tuvo que ir durante un par de meses o 3 a presentarse delante de este coronel, y todo, y él, bueno, tenía que someterse. También lo estuvo Ja. Ja era muy atrevido, muy peligroso para jugar con los militares. Ja estuvo. Fuimos a un juicio una vez, que fuimos a una situación delante de un juez, y Ja se pegaba al juez y le decía, mire usted, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada y soy... ¿Pero quién le manda a usted venir aquí? Decía el juez, lárguese de aquí. Sí, no, pero es que yo tengo que explicarle, que se marche de aquí. Estaba acosando al juez y los partíamos de risa, o sea... Luego tuvo que pagar no sé cuánto, pagó una multa importante, que la pagó naturalmente la revista, o el director de la revista, pero era un juego muy, muy peligroso, ¿no? Porque pero nos reíamos siempre muchísimo, porque era de un atrevido, de jodido, era un insensato, vamos. Supongo que ese tipo de redacción, como la que cuentas del Papo, no tenía nada que ver con Bruguera, ¿no? No. ¿Cómo era? El trabajo de Bruguera era muy bueno, eso era casi una oficina del gobierno, ¿no? Eso era, bueno, el trabajo para Bruguera era muy interesante lo que ofrecían, pero los guiones generalmente eran muy flojos. Recuerdo que hice lo de... ¿qué era? Lo del... ¿Hay alguien? Bueno, pues hice... No, antes del Roldán. El Roldán era de Víctor, y entonces eso ya estaba conducido, ¿no? Y no había ningún problema, pero cuando hice me parece que fue lo de Carlos V, ese guión lo hizo un hermano de Armonía, que era la mujer que era la hermana de la mujer de Víctor Mora, y era hermana del que me hizo a mí el guión, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y entonces, pues me hizo un guión que era muy, muy, muy triste, ¿no? Muy escalofriante, porque el lenguaje lo usaba muy mal. Y cuando tenía por la espada y la fe o no sé qué, pero era muy, muy, muy escasito, ¿no? Cuando yo estaba matando a un tío en algún sitio, ¿no? Y por la espada y no sé qué. Pero los guiones eran flojísimos, ¿no? Y bueno, yo me sorprendía que fuese que tuviese tan poco mérito, ¿no? El guión.
Oye, y lo de dossiers, lo que hacías en el Papus, ¿de quién eran los guiones? El guión de dossier eran diferentes páginas y unas eran mías y otras eran, la mayoría eran de Ibá. La mayoría de los guiones eran de Ibá. Yo hacía algunas historias y hice allí muchísimas caricaturas y muchas historias muy interesantes, ¿no? Porque Ibá era muy eficaz, el tío. Era muy bárbaro, pero hacía un trabajo magnífico para ilustrar y te daba, bueno, él era el director de la revista, o sea, el jefe del trabajo, el redactor jefe, y hacía pero te daba permiso para hacer lo que quisieras, ¿no? Claro, luego escribía él lo que escribía y dibujaba lo que dibujaba, que menudo era también. Sí, desde luego eso era todo. Las mejores historias de España en la Grande Libre son suyas. Eran excelentes. Y bueno, luego el Papus pasa lo que pasa y la historia del atentado, todo esto. Y luego, inmediatamente, bueno, en algún momento el Papus se acaba. Hay toda la historia del atentado, un después. Sí, en el atentado mató un poco a la revista. Sí. Mató un poco a la revista porque ahí, cuando a los 2 o 3 días de la bomba decidieron no estar allí 2 o 3 individuos que eran muy importantes, que era Jean, que se marchó el jueves y dirigió el jueves, otro socio que era Óscar Nebreda, y me parece que alguno más se marchó, no me acuerdo ahora. O no sé si era... José Luis Martín, a lo mejor, ¿no? ¿Estaba? No, José Luis Martín no estaba allí en el Papus. Él estaba en el jueves, estaba siempre. Sí, siempre estuvo en el jueves. Pero bueno, sin Jean y sin Óscar, la revista flojeó muchísimo, porque además luego la revista la siguió llevando ¿cómo se llama? El director fue entonces otro tío, no me acuerdo de su nombre ahora, y la dirigió, bueno, él era periodista y la dirigió él, y la dirigió como un periodista, hizo una serie de cosas muy poco afortunadas y la revista fue mermando calidad y bueno, hasta que se fue hundiendo. Luego al final, bueno, no se había hundido, al final lo que hicieron los 2 socios de allí, que eran Charri, que era el director de la revista, y luego el que tenía el dinero... Era Jamaica la editorial, ¿no? Se llamaba Jamaica. Jamaica, la editorial se llamaba Jamaica. Se hundía claramente, pero despacito. Lo que pasa que un verano, el verano del 80 o algo así, pues decidieron pegar el cerrojazo. Y lo pegaron cuando teníamos que cobrar un montón de dinero, porque teníamos que cobrar lo de agosto y había 2 meses de trabajo sin cobrar. Y entonces ellos mataron a la revista, se abandonaron de allí, salieron corriendo de allí y dejaron de pagar un montón de dinero que debían a otros sitios. Y total que, bueno, pues nos tuvimos que pirar, ¿no? Pero fue una traición fea. Y luego además se apoderaron de todo lo que pudieron, se lo llevó todo el jefe, el socio de Charri, se llamaba ¿cómo? Joder, mira, hay que ver qué memoria, esta memoria mía. Pues qué raro, porque como en este casi no hay delincuentes. Bueno, pues este hombre se dedicó se llevó todas las revistas que pudo, todas las páginas que pudo, se las llevó, y luego su hijo estuvo vendiendo allá, hasta hace poco, estuvo vendiendo páginas de aquellas del Papus. Y además una cosa que fue muy molesta
y que originó también una denuncia por parte de algún dibujante, concretamente Carlos Jiménez, porque yo había visto a alguien, a los dos, a Charly y al otro tío, que no me acuerdo cómo se llama, comiendo en un sitio muy caro y cuando cerraron comiendo de puta madre, ¿no? O sea, haciendo una exhibición de poder, ¿no? O de tomarnos el pelo, ¿no? Y entonces Carlos dijo, pues esto los voy a denunciar yo. Y fue y habló con... Bueno, y entonces estos dos tíos que estaban evidentemente burlándose o demostrando su mala leche o en fin, su denigrante comportamiento, pues nos estuvieron pues, divirtiendo lo que pudieron, y luego Carlos le denunció con ayuda de Tutén o algo así fue, no sé, con un tipo que no era Tutén. El caso es que le denunció a los tíos y explicó lo que había ocurrido, que habían deshecho el trabajo, tal, y que encima se iban a comer por ahí riéndose, con lo cual demostraban que eran que no pagaban porque no les daba la gana, ¿no? Porque dinero sí tenían, lo cual era cierto. Y entonces a Carlos le pusieron a su vez una denuncia a los otros, ¿no? Por decir que lo que ocurría. A Carlos no le pasó nada. Me parece que tuvo que pagar algo, sí, pagó porque no pudo demostrarlo y tuvo que pagar una cantidad de dinero que se la pagaron también. Pero bueno, la situación fue esa y tuvimos con problemas por todos los lados, pequeñitos, pero siempre había problemas. Oye, pasando ya, avanzando, luego este cómic que es muy interesante, que hiciste con Felipe Hernández Cava, de guionista, Argelia, y Luis García. La verdad es que viendo las imágenes, a mí me resulta complicado saber qué hacíais cada uno, ¿no? ¿Qué hacía Luis García y qué hacías tú, ¿no? Pues lo que hacíamos. La verdad es que es complicado. ¿Cómo este trabajo? Sí. ¿Cómo fue esto? Pues sí, porque eso lo hicimos él y yo solos y ya está. Luis solía hacer, conseguía fotos de cualquier sitio y se hacía un personaje que luego no se parecía, pero como lo hacía muy bonito, muy bien, hacía ese trabajo que tenía con pluma. Por cierto, que el que le convenció de que usase la pluma fui yo, y siempre me lo agradeció, ¿no? Pero manejaba la pluma muchísimo mejor que yo, vamos. ¿Qué lo hacía? ¿Pincel antes? ¿Lo que hacía para lo hacía Luis? Sí, lo que hacía Luis, hizo muchas historias de romance para Inglaterra. Hizo muchas historias de romance para Inglaterra y utilizaba el pincel, tenía una gracia tremenda también con el pincel. En Barcelona se usaba sobre todo el pincel y luego en Madrid usábamos más, los dibujantes de Madrid usaban más la pluma. Había muchísima afición a dibujar con una pluma inglesa, tenía un nombre. Bueno, y entonces los catalanes manejaban muy bien el pincel, muy bien, muy bien. Nosotros dibujábamos, me refiero a los de Madrid, dibujábamos un poco mejor. Parecía que dibujábamos mejor que ellos, porque teníamos un sentido del dibujo más serio. No sé cómo era, pero el caso es que muchas veces a mí me pedían expertos dibujantes del estudio de Tutén, me pedían, Adolfo, ¿me puedes hacer este músculo de aquí que no me sale? O yo decía, pero macho, ¿dónde has puesto los gemelos? ¿Te los has puesto en el brazo o en el tal? Y entonces me decía, bueno, corrígemelo y tal, y yo corregía lo que podía por allí. Sí, era muy ameno. ¿Y ese trabajo llevó mucho tiempo, Argelia? Argelia, pues lo tuvimos, yo creo que
Yo creo que sí, que estuvimos 2 o 3 meses o 4, no sé. No me acuerdo yo muy bien, pero sé que no era rápido. Porque Luis era también no era muy rápido tampoco dibujando, pues se metía a hacer esas cabezas que hacía tan bonitas y ahí se entretenía. Y yo dibujaba todas las figuras pequeñas que estaban por allí, que todos los moros que hay, que eran figuras de 10 centímetros o algo así, pues eso como mucho. Cuando eran figuras así más o menos, estas las hacía yo. Luego, siempre que había un primer plano, pues lo hacía Luis, que él utilizaba mucho los primeros planos, pero los hacía muy bien. Y la editorial de Derechos Áger, ¿qué tal con ellos? Yo con ellos yo no conocía a nadie. El que conocía a la gente era Luis. Era Luis, que se había ido con alguien lo habían llevado a Argelia y estuvo allí una temporada, 4 o 5 días, y se lo pasó muy bien porque estuvo en el desierto, y, en fin, no sé, se lo pasó chachi, muy bien. ¿Y el guión de Felipe Hernández Cava? ¿El guión? El guión de Felipe Hernández Cava, que tú hiciste también con él una historia que probablemente está entre lo mejor de tu trabajo, que es Domingo Rojo. Sí. ¿Cómo fue lo de Domingo Rojo? ¿Cómo fue? Que es una historia corta, que además estás haciendo cuando el Patus. Sí, eso eran solo 12 viñetas, 12 páginas, o sea, era una cosa... Se publicó en Comics Internacional, me parece, ¿no? Ya no me acuerdo tampoco, ya no me acuerdo de dónde y cómo se publicó, ni lo sé. Te lo digo yo, Comics Internacional. Bueno, pero yo te creo a ti, por supuesto, pero el hecho de que no me acuerde, pues simplemente Y seguro que en más sitios se publicaría también, ¿no? Bueno, pero lo que no... Yo demuestro con esto que tengo una cabeza que se me va haciendo ya mayor. Bueno, a todos nos pasa, pero... Yo tengo 80 tacos ya casi, o sea que... El trabajo con Felipe Hernández Cava, que es uno de los guionistas también, como... No, yo fui muy amigo suyo, luego parece que hice le puse alguna objeción y se enfadó mucho, no sé. ¿Objeción al trabajo que habéis hecho? No, a un trabajo que yo leí y dije, bueno, pues esto tiene que tener más acción o algo así, ¿no? Porque siempre ha sido muy intelectual. Y entonces yo hice un comentario, me parece que era una cosa sobre los soldados que habían llegado hasta América y las burradas que hacían los conquistadores, y yo decía que tenía que demostrar, que parece que dije algo así, que tenía que hacer algo más para mostrar la violencia de los soldados, ¿no? Y él fue por otro, y él entendió otra cosa, o entendió que eso era una acusación que a él le molestaba, porque él escribía lo que le daba la gana, ¿no? Y entonces pues ya perdimos la relación, me dio pena, pero... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Oye, veo aquí una página del sueño de Mike, que bueno, tiene un corte muy Carlos Jiménez, cuando la veo aquí, ¿Cuál? la tienes detrás, si te giras. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de esta historia? Ah, sí. ¿Cómo ¿Cómo se titulaba esto? El sueño de Mike, ¿no? Ah, sí, pues no lo sé. Yo creo que no se parece a lo de Carlos, pero bueno, el hecho de que hiciese ese tipo de bocadillo, sí, podía serlo. Eso no me... Bueno, pues fue una gracia que me permití, pero bueno, como comprenderéis... Yo pensaba que era un homenaje, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer esta viñeta... No, porque él no tiene los derechos exclusivos para hacer una cosa como esa. Así que yo lo hice también, pero sin intención de que él me dijese algo, ¿no? ¿Me has copiado o no me has copiado? No. Eso Carlos también lo miró en otro sitio, o sea que es la relación del trabajo, ¿no? Sí. La relación que hay. Por ejemplo, esta otra historia que también me parece muy bonita, que es la de la loba.
Ah, sí, Aquí. sí, sí, la loba. ¿Te gustaban más las historias cortas o las largas? ¿Preferías hacer una historia corta o una larga? Yo me lo pasaba muy bien. No tenía intención de hacer una serie corta o algo así, o una historia corta. Hice incluso con el chico ese, con el Antonio, Antonio, Valenciano, no, bueno, viva, perdón, guionista. Era guionista, ¿no? el Tony guionista. Vidal. Tony Giral, Tony que Vidal. hizo muchas viñetas, Sí, salvaje. digo, muchas viñetas, muchas historietas, sí. Y ahora ya no sé ni lo que iba a decir. No, todas estas historias Bueno, cortas. sí, hice lobos ahí eso es lo que iba a citar, y una historieta de 3 páginas, que era una cosa bueno, muy simple, que era un tío que va a cazar un lobo, y, no, que va a cazar un ñu, o no sé qué, y entonces aparece un lobo, no, entonces no debe ser ni mucho menos un ñu, debe ser otro bicho, y bueno, y al final el lobo le disputa le disputa la caza o algo así, y al final se come al tío y deja al animal muerto allí. Bueno, no sé. Esta es una historieta que a mí siempre me hizo mucha gracia y he lamentado mucho cuando no la encontré por ninguna parte de casa y la tenía ahí que aquí se editó de grapas, que se llama Los compañeros del universo. Ah, sí, eso era un guión de Víctor también. Que aquí sí que hacían naves espaciales y aunque te ibas en cuanto podías del tema y esto. ¿Te acuerdas de esta historia? Sí, sí, sí. Eso fue para una historieta que era para una editorial francesa. Eran, no sé cuántas páginas, eran bastantes. Porque eran varios episodios. Pero, bueno, pues era una cosa que no me acuerdo mucho de ella, pues no le tuve nunca demasiado cariño porque yo no sabía hacer. Me costaba mucho hacer ciencia ficción. Al final no hice ni ciencia ficción ni nada. Bueno, Porque eso. y el libro, como ya se acabó el tiempo, el libro más conocido tuyo, porque aún quedan ejemplares y es muy bonito y todo esto, es el Maes Spad, ¿no? Sí, eso fue cuando hicimos el grupo último con el que dibujamos Carlos Jiménez y Luis García, que volvió otra vez Carlos y Luis volvieron a encontrarse como dos amigos. Fue cuando hicimos la reunión cuando hicimos aquella revista, se llamaba, ¿cuál? Rambla. Rambla. Jo. Cuando hicimos Rambla, pues lo pensamos muy bien y nos metimos a hacer una revista. Nos separamos de Tutén porque veíamos que Tutén era un hombre que quería ganar más dinero del que podía, y ya estábamos hartos de que nos manipulase o nos pagase de una manera muy, 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 muy ingenua, tal vez, porque nosotros no queríamos que nos cobrase lo que nos cobraba, lo que nos retomaba él por su cuenta. Y entonces decidimos hacer un trabajo personal. Y entonces nos consideramos que podíamos ser nuestros propios jefes, ¿no? Entonces hicimos una reunión y Carlos Jiménez, Luis García, Alfonso Font y yo pues fuimos los personajes que íbamos los que íbamos a hacer, los socios que íbamos a manejar la revista que tú has citado. Ya se me ha olvidado, fíjate. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero tenemos la suerte de que vamos a tener por aquí estos días con nosotros a Adolfo, y además el viernes a las 12 vamos a tener otra charla con él y con Pedro Arjona para hablar justo de esas historias, de esa generación más guapa, y también donde hablaremos de Rambla, la revista, los autores, todas estas cosas.
Bueno, ya has venido la primera vez, has tardado un cuarto de siglo, pero seguro que la próxima vamos a tardar menos, aunque nosotros vamos a seguir aquí desde un cuarto de siglo, así que tendrás que también... Bueno, pues yo seguiré por aquí Claro. viniendo a equivocarme mucho como hoy. Pero ya te digo que el viernes podemos volver a estar contigo y aparte de que... Muy bien, estas muy bien. son un lugar Sí, de empatía. espero que no lo hayáis pasado muy mal, no os he torturado, No. no os he pedido dinero. Y bueno, y ahora lo demostrarán si les has torturado o no, dándote las Es que gracias o no, como lo hacemos aquí. Mi lenguaje es que es del siglo X.